A finales del 2024 estábamos haciendo la planificación estratégica de la empresa. Tú sabes que es una de mis cosas favoritas del año, pero la única manera en la que una planificación estratégica es efectiva es si estamos usando ese espacio para analizar profundamente el año que estamos cerrando y utilizando esa data para tomar decisiones. Eso significa que una buena planificación estratégica no debería solo ser emocionante o inspiradora, necesita ser confrontante y lo más honesta posible. Tomé decisiones importantes al final del 2024 y grandes para este 2025, pero también tuve que enfrentar un punto ciego que había estado procrastinando ver por puro y duro miedo. Ya venía un rato tratando de pretender que no estaba ahí, que podía postergarlo, fingir demencia, que todo iba a estar bien, pero ya en la planificación tuve que hacer un plan para encargarme de ello. Y esta cosa que estaba tratando de evitar es que tengo miedo de crecer mi equipo y tengo miedo de liderar a más personas y este miedo me dice que tal vez no voy a ser capaz de hacerlo. Yo empecé mi empresa a los 25, 26 y solo tuve un trabajo corporativo antes de eso en una empresa. Nunca trabajé en una empresa grande, nunca nadie me entrenó en procesos, operaciones o en jerarquías organizacionales. Hay estas partes de tener una empresa que son como pruebas de fuego que todos tenemos que aprender a superar tarde o temprano, que viene de saber contratar personas y despedir personas de tu equipo. Es de las partes más emocionalmente difíciles, en mi opinión. Y yo he crecido mi empresa de una manera muy conservadora, muy estratégica y solo contratando personas en el equipo cuando puedo muy cómoda y establemente ofrecer ese puesto. He contratado bien lento y honestamente he despedido demasiado lento también en ciertos momentos. Hay un consejo muy popular, especialmente en Silicon Valley, que es contrata lento pero despide rápido. Es decir, tómate tu tiempo en traer una persona al equipo, pero el momento en el que esa persona no es un fit o las destrezas no están funcionando, tienes que tomar acción lo más ágilmente posible. Esa parte para mí ha sido tan dura e intimidante a lo largo de este proceso y me ha tomado 7 años construir el equipo, la infraestructura y las operaciones que tenemos hoy. Y ahorita es la mejor situación por 10 veces más de lo que alguna vez hemos tenido a nivel de equipo, a nivel de las personas con las que estamos trabajando, a nivel de cómo se siente el equipo y las operaciones. Y honestamente, yo nunca pensé que tener un negocio se podía sentir así o liderar un equipo se podía sentir así. Pero cuando estás creciendo una empresa y creando algo desde cero, hay esta tensión entre hacer todo lo que tienes que hacer con los recursos que ya tienes y hacer que las cosas pasen y seguirte poniendo tú 1,000,000 de sombreros y tener un equipo que se pone 1,000,000 de sombreros. Y la tensión entre, ok, ya hay suficiente trabajo o demasiado trabajo y es momento de crear un nuevo puesto enteramente responsable de cierto ámbito que tal vez antes estaba distribuido entre múltiples personas o que una persona estaba a cargo solita o solito. Hay veces en las que es un grave error contratar demasiado temprano y hay veces en las que es un grave error contratar demasiado tarde, pero esa tensión, ese límite es tan gris y es una línea tan delgada y normalmente siempre estamos en un lado o en el otro. Yo empecé mi empresa como un, entre comillas, proyectito que nadie tomaba en serio. Era un hobby de la Isa y de la mano siempre he batallado con estas historias en la parte de atrás de mi cabeza, estas historias que dicen, wow, qué suerte que tengo que alguien quiera trabajar conmigo. Qué suerte tengo que alguien quiera tener un trabajo adentro de mi empresa. Y en los primeros años, eso me llevó a no tener estándares, sino a aceptar cualquier persona que quería trabajar conmigo, a aceptar el primer proveedor y a no tomarme en serio el proceso de contratación y el proceso de onboarding. Ese fue el primer aprendizaje que tuve que vivir en el 2020 cuando hice la primera contratación súper seria que me abrió la mente a lo que podía
podía hacer crecer el equipo. Pero en esta planificación del 2025, en este análisis, me topé con esta gratitud por dónde está el equipo en este momento, de cómo nos sentimos como empresa, cómo está la cultura, cómo está la organización, porque estaba tan agradecida y se sentía tanto mejor de lo que yo pensé que se podía sentir. Me di cuenta que eso estaba generando un miedo paralizante de cambiar algo, como estas ganas de congelar todo, de no toparlo, de no desbalancearlo y básicamente dejarlo ahí congelado y saborearlo por la cantidad de tiempo que dure. En este momento somos 5 personas, es el tamaño que he encontrado que ha funcionado súper bien en estos últimos 2-3 años. Es suficiente para sostener miles de clientes al año, pero al mismo tiempo yo puedo tener todo este espacio creativo. Tenemos solo una reunión a la semana, tenemos una relación súper cercana y estamos todos súper involucrados, súper al tanto, y me di cuenta que tengo esta historia de que si crece el equipo voy a perder este control, voy a perder esta intimidad con lo que hacemos, voy a dejar de poder estar involucrada al nivel que me gusta y que va a volverse súper pesado manejar la empresa. Y esta verdad confrontante fue aceptar que tengo este bucle de miedos y bloqueos y limitaciones que dicen que tener un equipo más grande significa perder el control, que va a significar volvernos lentos y menos ágiles y que todo se va a volver una sola burocracia, que crecer el equipo va a significar que voy a tener menos libertad creativa, menos tiempo para hacer lo que de verdad necesito hacer para seguir creciendo la empresa, y que significa volvernos esta operación donde todo tarda 10 veces más. Y también que sostener un equipo más grande va a ser una presión tan grande sobre mí que tal vez no la voy a poder sostener, y que el proceso de contratar y agrandar el equipo puede tomar tanta energía y tanto tiempo que probablemente voy a odiar ese proceso y voy a resentir ese proceso. Y todos esos miedos de cierta manera son válidos porque sí son cosas que realmente tenemos que estar conscientes porque sí pueden pasar. Pero en mi caso, en ese momento, el rato que enlisté todo, lo abrí esa caja de Pandora, finalmente me di permiso de hablarlo en alto, de tener una conversación al respecto, de inclusive aceptármelo yo misma y dejar de pretender que eso no estaba ahí. Obviamente están bastante exagerados porque estamos hablando de crecer el equipo de 5 a 7 personas. No estamos hablando de que yo voy a manejar de la noche a la mañana un equipo de 200 personas. Y entonces esa perspectiva, el rato que ya saqué todo, fue como que, ok, pie sobre la tierra, porque los miedos les encanta exagerar y les encanta sacar, obviamente, todo fuera de concepto. Todos estos miedos siempre han sido y han estado presentes en mi cabeza porque desde el principio yo nunca he querido manejar una empresa por manejar una empresa, sino que yo siempre he querido crear una empresa para poder hacer el trabajo que me encanta. Pero tuve que hacer un buen análisis de si también en este punto ya estoy dispuesta a frenar y lentabilizar, hacer más lento el crecimiento de mi empresa por estas razones y por estos miedos. Y que enfrentar esta decisión de si prefiero aprender a enfrentar estos miedos, educarme en este aspecto, abrir esa caja de Pandora, aceptar que es algo que todavía no he aprendido. Soy principiante en ese aspecto y lo he hecho muy pocas veces a lo largo de mi carrera, y que quiero meterme de cabeza en ese lado para entonces poder seguir creciendo el equipo y que la empresa pueda seguir creciendo de la mano. O la otra opción es no crecer para entonces mantener cierto tipo de cultura o cierto tipo de tamaño de una empresa, que también es súper válido dependiendo tus valores, dependiendo el trabajo que tú quieres hacer. Y esa decisión era mucho más grande de lo que yo me había dado cuenta. Tenía más que ver con mi visión de lo que quiero y me veo haciendo de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Y era una pregunta mucho más existencial de lo que me había dado cuenta. En esta gran reflexión me tuve que aceptar que estábamos prontos a llegar a ese momento decisivo, de tener que ya crecer el equipo para llegar al siguiente nivel, y porque ya sentí que esa temporada se avecinaba en la planificación estratégica, necesitaba tirarme el baldazo de agua fría y enfrentarlo mientras antes mejor y abrir esta caja de Pandora. Así que empecé este 2025 estando bien con este tema bien presente en mi cabeza. Lo he estado reflexionando mucho, trabajando mucho con mi psicólogo, y la primera cosa que más me ayudó fue
ok, es algo que me da miedo y me intimida, y eso es normalmente porque soy ignorante en ese tema y porque todavía soy principiante en ese tema. Esos miedos súper grandes muchas veces son solo ignorancia y el antídoto es solo empezar a aprender de ello. Entonces, así fue como terminé buscando podcasts sobre este tema. Es una manera tan fácil y eficiente y gratuita y de bajo costo de empezar a familiarizarnos y empezar a aprender en las áreas y las destrezas que todavía no sabemos mucho, que todavía no tenemos experiencia, porque tener una empresa significa aprender de todo, no solo las cosas que nos gustan, no solo las cosas que somos buenos, sino más bien llegan estos puntos decisivos en nuestro crecimiento profesional que requieren de que hagamos las cosas en las que no somos tan buenos, que requieren de que para crecer analicemos y encontremos esos cuellos de botella, esas decisiones, esas áreas donde hay fugas o las cosas están débiles porque nos dan miedo, porque todavía no sabemos lo suficiente. Y para seguir escalando y seguir creciendo, necesitamos estar dispuestos a caminar en ese territorio, fertilizarlo y fertilizar nuestro cerebro con conocimiento, obviamente de personas con conocimiento al respecto. Entre que buscaba material y podcast sobre esto, me topé con un episodio de Alex Hormozi. Yo había escuchado su podcast y me había leído su primer libro como en el 2021, pero le perdí el hilo, no le había seguido, no había consumido su contenido, no había visto ni su podcast, ni había escuchado su nombre en años. Me topé con este episodio como recomendado de algo más que escuché en Spotify, típica coincidencia que después dices, wow, qué regalazo que esto se me apareció. Y con un episodio de su podcast me dio más claridad y más herramientas sobre este tema que la mayoría de cosas que había encontrado por ahí. Y así fue como terminé en su página web viendo que tienen un workshop, una conferencia de 2 días en sus oficinas de Las Vegas, se llama Scaling Workshop, donde por 2 días completos estás en su edificio, en sus headquarters, con todo el equipo directivo de la empresa que se llama Acquisition.com. Es una empresa que factura, si no estoy mal, entre 80 y 100 millones al año, pero que también está enfocada en adquirir empresas, por eso se llama Acquisition.com. Entonces, una gran parte de lo que hacen es comprar partes de otras empresas y ayudarles a escalar, y están en la misión de crecer a $1 billón. Tienen una meta súper ambiciosa, están creciendo extremadamente rápido, pero la parte que más me interesó es que han manejado equipos súper grandes en múltiples industrias, en múltiples modelos de negocios, y en el evento, en esta conferencia que hacen me parece 2 veces al mes, iban a estar muchas de estas personas del equipo, la persona a cargo de contrataciones, la persona de recursos humanos, la persona de operaciones. Inmediatamente apliqué para una llamada sobre el evento, te hacen un montón de preguntas, es como una aplicación para asegurarse de que estás en el lugar en el que le puedes sacar el provecho, porque sí es bastante avanzado. Y dentro de 48 horas habíamos pagado y estábamos planificando nuestro viaje a Las Vegas. Cada inscripción para este evento de 2 días costó $5,000. Entonces pagamos $10,000 por el evento entre mi novio y yo. Aparte de vuelos, hoteles, fue una inversión importante. No es una cosa que haces a la loca, no es una cosa que haces por accidente. Pero el contexto importante es que yo no me había inscrito en un programa ni contratado un mentor de nada relacionado a negocios en unos 3 o 4 años. Ni siquiera me acuerdo cuál fue la última vez que tomé un curso. Mis estándares estaban bien altos y primero tuve que pasarle por el filtro de mi novio. Él es bien difícil de impresionar. Antes de agendar la llamada, le puse a escuchar un par de podcasts y le pregunté si es algo que le parece que sería útil. Le dije mi punto de vista y le dije, quiero saber tu cerebro qué ve y qué analiza, a ver si, uno, te interesa venir, te parece que sería útil y qué opinas. Después de escuchar 2 podcasts, estaba 100% de acuerdo y era justo la mitad del año, lo cual era un momento ideal para hacer también este check-in de cómo está esta planificación del año, hacer algo al respecto. Y yo me había prometido que en este primer semestre del año iba a hacer algo al respecto para empezar a nutrir mi cabeza acerca de este tema de cómo contratar, cómo manejar un equipo más grande, en qué dirección aprender del tema. Entonces también era como, ok, check, me voy a estar cumpliendo con esta promesa que me hice al principio del año.
Esta conferencia se llevaba a cabo un lunes y un martes todo el día de 9 a 6 en Las Vegas. Entonces decidimos alargar un poco el viaje y viajar a Las Vegas desde el sábado para poder estar bien asentados, acostumbrados al horario y también tomarnos esos 2 días antes de empezar la conferencia para hacer todos los deberes que te mandan, que son bien profundos, bien intensos, un montón de data, y también tener ese espacio para ya pensar profundamente acerca de lo que queremos sacar, tener conversaciones profundas, hacernos buenas preguntas y llegar bien preparados y fértiles al evento. Me senté, saqué todas mis notas porque llené un journal entero de todo lo que aprendí y todo lo que tenía en la cabeza mientras estábamos ahí. No te dejan llevar ni tu celular ni tu computadora, solo puedes tomar notas a mano, lo cual hizo que la experiencia se sienta súper conectada porque todo el mundo estaba tan presente y nadie estaba entrando a sus redes sociales o chequeando su mail, sino todo el mundo estaba mirando para adelante y tomando notas. Revisé todas las notas que tomé y les resumí las lecciones más importantes de lo que aprendí en esos 2 días para hacerles un resumen. Así que aquí van. Lección número 1. La excelencia se huele y se siente en cada detalle. El proceso de venta que utilizaron para esta venta de $10,000 es por llamada, cierran todas sus ventas por teléfono. Y lo que a mí me convenció de ir fue la llamada de venta. Tú sabes que yo amo las ventas, amo que me vendan, amo ver cómo se vende, amo vender y no hay nada más delicioso que estar en una llamada de ventas de alguien que sabe vender. La persona con la que yo hablé claramente tiene cientos, si no miles de horas de entrenamiento y de práctica vendiendo. Estaba tan seguro, tan confiado, tan natural. Fue un proceso tan orgánico, entre comillas, pero orgánico en el sentido de que estaba completamente preparado y fue un proceso tan bien guiado. Y por ende fue una introducción, una probadita de algo que evidentemente sí sentí con todas las personas que conocí en Las Vegas de este equipo, con ese nivel de seguridad y de confianza y de naturalidad, que es la excelencia de saber hacer algo tan bien, de tener tanta práctica, de hacerlo tantas veces que reduces con ese nivel de práctica y de experiencia poco a poco las probabilidades de cometer errores, de sonar confundida y de improvisar. He estado hablando mucho de esto con mi psicólogo sobre cuál es la definición de excelencia y he estado trabajando para definirla. ¿Qué es? ¿Cómo se logra? ¿Para qué sirve? Y una de las características que más me ha inspirado ha sido que la excelencia es la reducción de la probabilidad de cometer errores y la reducción de improvisación al mínimo grado posible. Es decir, estarnos acercando a la excelencia es estar improvisando menos y estar reduciendo las probabilidades de cometer errores, confundirte o distraerte. Creo que hoy en día vemos mucha información sobre cómo tener más autoconfianza, cómo sentirte más segura, pero en realidad creo que no hablamos lo suficiente de que la autoconfianza muchas veces viene de ser competente y de tener muchísima práctica. Y para entonces acercarnos a esa confianza tenemos que estar dispuestos a actuar mucho antes de sentirnos confiadas o confiados, de empezar a dar pasos y estar practicando cuando no somos excelentes para entonces grado por grado de 1% en 1% estar reduciendo la probabilidad de improvisación. Porque en los negocios, la mayoría de cosas se reducen a las destrezas que tenemos y las acciones que repetimos una y otra vez tantas veces que nos las empezamos a conocer de memoria. Y eventualmente ese nivel de práctica significa que somos capaces de ejecutar esas mismas acciones en todo tipo de condiciones. En condiciones de alto estrés, en condiciones de altos nervios, en condiciones de alta presión, en condiciones en las que no nos sentimos bien físicamente, en condiciones en las que no hemos dormido y también en condiciones óptimas en las cuales estamos motivados y nos sentimos increíbles. La lección aquí es asegúrate que tu contenido gratuito es excelente y asegúrate de que tu servicio al cliente y tu proceso de ventas es excelente, porque eso es lo que está ayudando a tus clientes a decidir y a analizar si lo que verán adentro va a valer la pena de pagar para ver. Eso significa que
como empresarios necesitamos estar constantemente atendiendo a mejorar estos puntos de contacto que tenemos con clientes. En el mundo digital, eso significa nuestro contenido, eso significa la comunicación por correo y significa el contenido gratuito, que es una probadita que hace que tus clientes empiecen a sentirte a ti y también a sentir la calidad y el nivel de la información y el trabajo que vas a hacer adentro. Lección número 2, si costaba menos, no hubiésemos ido. Esta fue una de las reflexiones más importantes que tuvimos con mi novio cuando estábamos regresando a casa al día siguiente que se acabó. Para hacer que esto suceda, compramos pasajes, buqueamos un hotel por 4 o 5 noches en Las Vegas y bloqueamos nuestro calendario de trabajo por completo, completamente vacío por 5 días. Porque durante la conferencia no podíamos sacar ni la computadora ni el celular, no íbamos a poder estar disponibles para trabajar en nada durante esos 2 días y además había una diferencia horaria de 3 horas. En este evento habían 100 personas. Nosotros éramos probablemente las personas más jóvenes ahí y también una de las empresas más pequeñas que estaban ahí. Habían personas facturando 20 millones al año, 50 millones al año, 70 millones al año, con cientos de personas a cargo de ellos y en sus equipos. Y para hacer todo este esfuerzo que nosotros y otras 98 personas hicieron, habían personas que viajaron de Europa, habían personas que viajaron de Australia para estar ahí por 2 días. Y para hacer que todo ese esfuerzo de viajar al otro lado del país, de dedicarle todo ese tiempo y dinero, tiene que valer la pena y tiene que ser suficientemente alto el estándar para también poner atención. Si el precio hubiese sido más bajo, no hubiésemos ido, porque no hubiésemos hecho todos los, entre comillas, sacrificios o intercambios que hicimos y no hubiésemos puesto tanta atención porque no nos hubiese importado lo suficiente. Y me atrevo a decir que nadie ahí en ese cuarto de 100 personas hubiésemos tomado en serio a la oferta como para agendar una llamada, hacer la transferencia y después viajar a Las Vegas si el precio era más bajo. Lo cual nos lleva a la lección que es el precio de lo que vendes es importante. Tiene que ser coherente con el nivel de tiempo, energía y atención que necesitas que tus clientes pongan a lo que estás diciendo. Y para trabajar con personas en cada vez más alto nivel, necesitamos tener, obviamente, un producto de ese nivel que sea coherente con ese precio. Para subir los precios, nuestro producto tiene que ser mejor. Si ya has tomado mis programas, siempre hablamos de esto. Y es que no te puedes olvidar que no solo tienes que calcular el precio monetario en dólares que quieres ponerle a tu producto. También tienes que calcular el tiempo que le estás pidiendo a tus clientes que te entreguen a cambio para hacer el trabajo, porque esto es parte de la venta. E inclusive cuando estamos hablando de una transacción y una venta de cosas gratuitas, porque aunque un producto, un servicio, un podcast sea gratis, igual hay un intercambio porque le estás pidiendo a tu audiencia, a tu cliente que te entregue su tiempo a cambio de ir a tu evento gratuito, a cambio de consumir un video de YouTube gratuito. Por ende, todo lo que tú ofreces es una venta, así sea gratis. Y estas cosas gratuitas también tienen que ser de alta calidad y alto nivel para merecer el tiempo que estás pidiendo que te entreguen. El precio correcto no solo filtra a las personas correctas y actúa como una señalización para las personas adecuadas que van a hacer un fit perfecto con el producto, sino también activa el nivel de atención y de compromiso. Lección número 3. El proceso de contratación es un arte. Lo más potente que aprendí y me llevé de esos 2 días en Las Vegas fue estar en una oficina tan grande, llena de personas de tan alto nivel. Me refiero a decenas de personas que conocimos, que todas fueron de un nivel tan extraordinario que yo no lo podía creer. Cada persona con la que hablamos, cada persona a la que le hicimos una pregunta, cada persona que saludamos, desde la persona del catering que me trajo donuts sin gluten, a la recepcionista que nos daba la bienvenida, a cada persona del equipo que contestó nuestras preguntas, era extraordinariamente excelente. Tenían carisma, presencia, elocuencia, ambición, enfoque, liderazgo, agencia, proactividad. Me refiero a ese tipo de personas que cuando conoces dices, esa persona sabe lo que está haciendo, esa persona es excelente en su trabajo y esa persona sabe resolver. Y yo nunca había estado alrededor de un equipo de tan alto nivel de tantas personas. Era
todo lo contrario a burocracia, todo lo contrario a lentitud o pesadez o pereza o victimismo. Fue energizante, fue inspirador, motivador y difícil de explicar. Me ha tomado un par de semanas procesar y poder poner en palabras esta parte que viví, porque no fue solo lo que me dijeron, no fue solo las preguntas que pudimos hacer o la información, que fue súper cool. Para mí, lo más potente que me llevé fue esos 2 días de visualizar y de sentir y ver cómo se comportaba el equipo, cómo se llevaban entre ellos y el nivel de organización y de disciplina y de elocuencia que manejaban entre ellos y obviamente con nosotros. Si tuviese que resumir todo esto en una oración, y esto fue lo que le dije a mi mejor amiga cuando le contaba por voice notes cómo nos fue en Las Vegas, fue que ver a un equipo trabajar de esa manera y a ese nivel se sentía en el aire tan gratificante. Se les veía y se les sentía tan profundamente plenos, estimulados, estirados y enfocados por estar haciendo cosas difíciles, por estar creando cosas de alto impacto y cosas que claramente les mueven. Obviamente pregunté mucho sobre cómo contratan, cómo encuentran a personas de este nivel y la estrategia más útil que me dieron es que me dijeron que entrevistan a un mínimo de 20 personas por cada puesto. No hacen 2 entrevistas, no hacen 3 entrevistas, hacen 20 entrevistas por cada puesto. Se enfocan en tener y levantar la mayor cantidad de opciones de volumen y de información para así poder encontrar la mejor persona para cada puesto. Y después de 20 entrevistas, si no encuentran a alguien, hacen 20 entrevistas más antes de quejarse de que no existen personas disponibles de ese nivel. Y nos lo dijeron bien claro y súper al grano. Si quieres encontrar personas extraordinarias, te va a tomar esfuerzos extraordinarios poderlas identificar, poderlas encontrar y poderles vender que vengan a trabajar contigo. Lo que escribí fue: el nivel de persona que encuentras depende del trabajo que haces antes. Otra cosa que nos dijeron es que son brutalmente honestos en el proceso de entrevistas. En vez de endulzar la oferta, la visión, mentir o diluir lo que de verdad esperan de alguien, en vez de hacerlo sonar romántico o lindo o exagerar los beneficios de trabajar ahí, hacen todo lo contrario. Me dijeron que jamás minimizan lo que es trabajar ahí, las expectativas, la exigencia, la cantidad de horas, sino más bien exageran lo intensa que es la cultura, exageran las expectativas y les dicen súper claro: si esto no te emociona profundamente en el cuerpo, no aceptes la oferta. Y si soy súper honesta contigo, hay una cosa que me ha costado mucho a mí en el área de crecer el equipo, y es crecer el equipo y encontrar personas que me ayuden en el área creativa. Hasta el punto en el que el año pasado, en el 2024, me rendí y dije: mejor me quedo yo sola en el área creativa que volver a vivir este tipo de experiencias tan desgastantes y tan desmotivantes. Pero estos 2 días en Las Vegas me hizo enfrentar que no es que es difícil encontrar a alguien, sino que yo no he sabido contratar bien para ese nivel de puesto, lo cual es normal porque muchas veces solo vamos a aprender viviendo esas experiencias. Hay veces en las que vamos a tener un montón de suerte desde el primer minuto y vamos a encontrar gente mágica con una entrevista. Pero cuando estamos hablando de crecer una empresa por décadas, vamos a tener que desarrollar estos procesos y vamos a tener que desarrollar estos estándares que se puedan replicar a lo largo de los años. Y eso es algo que yo nunca me había tomado el tiempo de profundamente hacer, especialmente para puestos con los que yo tengo que estar trabajando a nivel creativo todos los días. Y aunque duele darnos cuenta de esas cosas, a veces también es un alivio saber: sí hay una solución, tengo un camino claro de cómo resolver este problema y finalmente hacer algo al respecto. Tengo claridad de pasos a seguir porque tengo claridad de lo que estaba haciendo mal. No he estado haciendo suficientes entrevistas, no he estado buscando suficientemente bien, no he estado dándole suficientemente tiempo y no he estado teniendo el nivel de estándares necesarios para poder encontrar este puesto. Lección número 4: no preguntes cómo hacen, pregunta a quién contratan. Estos días en Las Vegas cambiaron mi manera de analizar a otras empresas. Creo que cuando empiezas algo tú sola, te acostumbras a pensar y a preguntar: ¿qué será que hizo tal persona para lograr X, Y, Z?
O cuando te comparas y dices, ¿cómo hace tal persona para lograr todas estas cosas con las mismas 24 horas del día que tengo yo? Pero en realidad lo que tenemos que preguntar es, ¿quién será que forma parte del equipo de tal persona? ¿A quién contrataron y cómo y dónde encontraron a esas personas para entonces lograr X, Y, Z? Me quedó muy claro, después de haber estado ahí adentro, que cuando sea que no entiendo cómo un negocio va a poder escalar más allá de cierto número de personas, cierto número de ventas, cierto número de clientes, si te cuesta entender cómo tu marca personal va a escalar más allá de ti, la respuesta siempre, siempre, siempre va a reducirse al tipo de equipo que tenemos que crear y las personas que tenemos que encontrar para después contratar. Uno de los jefes de contratación, quien había contratado al resto de las personas que conocimos, nos dijo, las personas excelentes en su trabajo aman trabajar y aman que les dejes trabajar. Y ese tipo de personas aman trabajar con otras personas extraordinarias. Y lo peor que les puedes hacer a las personas extraordinarias de tu equipo es hacerles trabajar con personas que son mediocres o que tienen bajos estándares y que son perezosas o que no les importa igual o que no tienen altos estándares de excelencia. Pero al otro lado del espectro, el regalo más grande que les puedes dar a las mejores personas de tu equipo es agregarles personas extraordinarias a su equipo. Yo creo que todos aprendemos tarde o temprano el verdadero costo de aceptar personas que no son un fit, que no van con la cultura o que no son las correctas para cierto puesto. El verdadero costo de aceptar personas complacientes o que no tienen el nivel de experiencia que necesitas tiene un costo tan alto, tanto más grande de lo que parece. Y es tan peligroso y venenoso bajar los estándares porque termina afectando a todo el mundo. Lo que significa, hay una buena noticia a eso, pero hay una buena noticia que es al otro lado del espectro, significa que todo el mundo se beneficia de que tengas altos estándares al contratar y de que traigas personas extraordinarias al equipo. Obviamente, aquí es importante notar que va a ser muy difícil esperar o encontrar personas en nuestro equipo que tengan estándares de excelencia que nosotros no tenemos y con los cuales no estamos liderando. Entonces, si nuestros equipos van a ser un reflejo de nuestros estándares como líderes de un equipo, de una empresa, todo siempre empieza por nosotros. Lección número 5. Mis viajes favoritos no son los que me voy a no hacer nada y a dejar de trabajar, son los viajes en los cuales hago trabajo creativo en lugares inspiradores. Este fue, sin duda y sin exagerar, mi viaje de expansión favorito de toda mi vida. Básicamente se resume como que fuimos a un hotel de lujo, a comer delicioso, a pedir room service, a ir al spa y aprender de negocios con mi persona favorita del mundo, que es mi novio. Me da un poco de risa decir esto porque cuando estaba ahí solo no podía creer lo que estaba pasando y la perfección de días que tuvimos con todas las cosas que más amo en mi vida. Hacer esto con mi novio lo hizo 10 veces mejor. A un nivel estratégico fue esencial porque mi novio ve cosas y aprende cosas que yo no. Él es matemático, ingeniero, operaciones, tecnología. Yo soy creativa y estratégica, intuitiva. Estar ahí juntos significó absorber y procesar exponencialmente más información. Pero más allá de la parte profesional, estar ahí juntos en algo que los dos amamos, en una experiencia así, fue uno de esos momentos que miras a tu alrededor y dices, no sabía que esto era posible. No sabía que esto existía y no sabía que esto se podía pedir o se podía crear. Y si eres nueva o nuevo por aquí, un viaje de expansión es un concepto que hemos hablado en este podcast desde probablemente el 2020, que define un viaje que organizas con un objetivo específico para trabajar y darle atención a cierto aspecto de tu vida. Es un viaje diseñado y planificado de principio a fin con un enfoque de nutrir, inspirar o expandir una área de tu vida. Y para hacer un viaje de expansión hay que primero cuestionar qué significa para ti un viaje restaurador y energizante, porque es completamente diferente para cada persona. Para ti puede ser ir a un lugar en medio de la naturaleza a ver el bosque y a ver el amanecer y las estrellas. O tal vez a ti te encanta ir a lugares súper históricos a turistear y a conocer la historia de los edificios y de las iglesias y hacer tours. El punto es crear estos días, planificar este espacio, tomarte un break de tu rutina normal, de salir del entorno en el que estás todos los días, con el objetivo
de hacer preguntas más grandes, de poder analizar, cuestionar, pensar, inspirarte, aprender, porque hay infinitas maneras y filtros para procesar, vivir y experimentar lugares y espacios. Se puede experimentar Las Vegas desde un filtro de locura, diversión, fiesta, despedidas de solteros, conciertos, eventos. Y también se puede experimentar Las Vegas desde un filtro de hospitalidad del más alto nivel, porque si alguien en el mundo sabe de hospitalidad es Las Vegas, de diseño de interiores de locos y de conocer a personas de alto rendimiento. Yo jamás me imaginé que iba a ir a Las Vegas para tener una experiencia así. Otro ejemplo sería visitar un lugar lleno de historia, pero visitarlo a través del filtro de tu amor por la arquitectura. O visitar una ciudad a través del filtro de tu amor por el vino o por la comida o de tu amor por el café. A lo que voy es que hay infinitas maneras de conocer y vivir y experimentar un lugar. Y al principio, cuando yo no tenía dinero para estos viajes, empecé haciendo estos mini días de expansión en los que me iba a un hotel en mi ciudad o me iba a un cafecito, tal vez un poco más lejos de donde vivía y me tomaba 5 horas para llevar mi journal, hacer preguntas grandes, planificar mi semestre o planificar mi año con la intención específica de inspirarme, tomar decisiones importantes y de reflexionar. De ahí salió esa idea y poco a poco fue evolucionando a ¿qué pasa si me voy de viaje para hacer exactamente lo mismo? Lo cual me llevó a después planificar viajes de expansión para hacer lanzamientos. Y entonces muchos de mis lanzamientos son en viajes planificados para optimizar esta creatividad y esta inspiración para lanzar los programas que estoy vendiendo. Pero estos días en Las Vegas, si bien he hecho muchos viajes de expansión a lo largo de estos últimos 5 años, especialmente, este fue un recordatorio de las cosas que amo, de las cosas que me inspiran, de los elementos que me energizan y el verdadero impacto, el verdadero retorno que pueden tener. Una de las cosas que escribí fue hacerme una promesa de volverlo a repetir, porque cuando vivimos una cosa que funciona tan bien, que algo hace clic, la meta es poder decir, ok, ¿cómo lo vuelvo a replicar para más adelante cuando sea que tal vez lo necesite o cuando sea que quiera organizar otra vez algo de este tipo? ¿Cuáles son los ingredientes que crearon esta situación? Lección número 6. Tus clientes aman que les vendas. Cuando se estaba acabando el primer día de la conferencia, ya nos estaban haciendo un pitch para vendernos el siguiente nivel de sus productos o eventos. Entonces, por la mitad de la conferencia, por la que todo el mundo había pagado $5,000 para estar ahí, ya nos estaban vendiendo el siguiente nivel de evento que cuesta $35,000 o $40,000. Para cuando se acabó el primero de los 2 días, 50 a 60 personas de la conferencia, de las 100, ya habían pagado y comprado ese siguiente nivel de evento, porque así de excelente fue el evento en el cual estábamos. Para hacer unos números rápidos, si éramos 100 personas, en esos 2 días facturaron $500,000 para que estemos ahí. Entonces, $500,000 fue lo que vendieron para que estemos ahí todos por esos 2 días. Pero durante el evento ya habían vendido 1.5 millones adicionales en upsells para el siguiente evento. Y esto no para ahí, porque también estaban haciendo invitaciones personalizadas para el producto de más alto nivel, que es una consultoría súper de mano a mano de Alex Hormozi que cuesta $135,000 por persona. Para esta invitación te entregaban una carta al siguiente día con tu nombre firmada, súper personalizada. Y te decían que era algo exclusivo y especial porque obviamente sí era. Yo estaba feliz viendo todo esto. Nosotros éramos las personas más nuevas en este ecosistema y este contenido y estábamos completamente cerrados a hacer una siguiente inversión. Pero la parte más increíble fue que las personas estaban dichosas y felices de que les vendan y de poder comprar. Estaban pagando con una sonrisa en la cara y con una ilusión y con una gratitud de saber cuándo iban a volver a Las Vegas. Y la frase que anoté en ese momento para decirte en este podcast es: tus clientes aman que les vendas, pero para que amen que les vendas, tu producto tiene que ser excelente, porque cuando el producto es excelente y cuando tu estrategia de ventas está basada en que eso es verdad, que tu estrategia de ventas es verdad y en coherencia con tu excelente producto, entonces vender y comprar es una absoluta delicia. Ver cómo esto sucedía destruyó cualquier pensamiento, historia gris o bloqueo alrededor de vender una siguiente cosa a clientes actuales.
Nosotros éramos las personas más nuevas de la comunidad o de este ecosistema. Nos preguntaron que alcemos la mano dependiendo cuánto tiempo llevábamos siguiendo a Alex Hormozi o a su esposa Leila Hormozi. Leila es la CEO y es la que verdaderamente opera y maneja la empresa, y Alex es más como la cara de la marca, y la mayoría de las personas ahí habían seguido y habían estado consumiendo su contenido por más de 3 años. Es decir, empezaron y entraron a este ecosistema digital, a este mundo de estas marcas, se quedaron ahí consumiendo cosas gratis por 3 años y después pagaron $5,000 para ir a Las Vegas. Nosotros fuimos como las únicas personas que alzamos la mano porque llevábamos como un mes consumiendo este contenido, lo cual nos lleva al recordatorio importante de que muchísimos de tus clientes van a comprarte recién después de 3 años de seguirte, porque eso es lo que va a tomar, darles la evidencia de que eres excelente en lo que haces y darles pruebas y evidencia del nivel de tu trabajo. Si usamos este ejemplo solo para hacer un ejercicio y extrapolar, hoy estás sembrando las ventas que vas a estar cerrando en el 2028. Lección número 7. Crear contenido tiene uno de los retornos más altos del mundo. Alguien que acababa de empezar con sus redes sociales y recién empezaba a crear contenido alzó la mano y le preguntó a la cabeza del departamento de media, que maneja un equipo de decenas de personas que se dedican a hacer contenido 24/7, si será que está haciendo algo mal porque ha estado publicando 3 a 4 veces a la semana por un par de meses y no ha visto resultados todavía. Y la persona muy seriamente le preguntó: ¿cuánto contenido crees que nosotros producimos a la semana para lograr este tipo de resultados? Y la persona de la pregunta se quedó pensando y le dijo: no sé, 20 pedazos de contenido a la semana. Y él le dijo: no, es muchísimo más. Producimos entre 350 y 400 pedazos de contenido a la semana. Eso significa como 1,600 pedazos de contenido al mes entre tweets, podcasts, posts, reels, videos de YouTube e historias. No sé qué tan grande es su equipo, me imagino que sí hay decenas de personas porque son 2 marcas personales y hacen esto para cada marca personal. O sea, la de Leila y de Alex son las 2 caras de la empresa. Cada una de estas 2 marcas está produciendo 1,600 pedazos de contenido al mes. Y este contenido de la mano de publicidad pagada en base a este contenido es el motor de 80 a 100 millones de dólares en ventas que facturan al año. Y toda la publicidad pagada que hacen e invierten se basa en primero analizar cuál es el contenido que mejor le está yendo orgánicamente. Al día siguiente, mi novio le hizo una pregunta a una de las jefas de operaciones sobre cuáles son las prioridades de cada día, especialmente de Alex, y le preguntó cuál es la actividad más importante a la que Alex le dedica su semana y su tiempo, y la respuesta de nuevo es muy loca porque le dijo que el 70% del tiempo de Alex es invertido y enfocado en crear contenido. Para contexto, Alex y Leila, los dueños de esta empresa, no necesitan trabajar porque tienen un patrimonio de más de 100 millones. Vendieron sus empresas. Ellos empezaron empresas de suplementos y de gimnasios mucho antes de estar en redes sociales. Las escalaron gigantescamente grandes, después las vendieron y una vez que vendieron esas otras empresas por más de 100 millones, crearon esta nueva empresa. Cuando trabajaban con suplementos y con gimnasios, ellos no tenían sus marcas personales y recién empezaron a crear contenido bajo su nombre cuando empezaron esta empresa de Acquisition.com, y una vez que eran multimillonarios y dicen que se dieron cuenta muy rápidamente que la ventaja más grande que iban a poder tener para el futuro de su vida profesional y para poder construir cualquier cosa que querían construir era una presencia digital y una marca bien fuerte. Al final de cada día vino Alex a contestar preguntas. El resto del tiempo estuvimos solo con el equipo y le vimos a él como por 90 minutos al final de cada día, donde él bajó de su oficina en el edificio y vino a contestar preguntas en el escenario con nosotros. Fue súper valioso, fue súper cool verle ahí, contestar preguntas en vivo. Y en respecto a otra pregunta, él le dijo a alguien: tu definición de suficiente esfuerzo
no significa que es objetivamente suficiente esfuerzo para el mercado o en comparación a lo que otras personas están haciendo. Solo porque a ti te parece que es suficiente trabajo o demasiado esfuerzo no significa que es suficiente para el mercado. Y una de las cosas más importantes que hay que aprender a ver es que las personas que van adelante de nosotros están lo más probable haciendo 10 veces más que nosotros y con 10 veces más personas. No solo el doble, no solo un poquito más, no solo un 20% más, sino 10 veces más. Así que si necesitabas extra motivación para priorizar tu contenido, la cantidad y la calidad, porque van a ir siempre de la mano, y ese es el reto. Es difícil crear buen contenido y después decir voy a crear más contenido, después voy a crear mejor contenido. Siempre va a ser este péndulo que constantemente nos reta a estirarnos. No es fácil y porque no es fácil hay un beneficio tan grande a ser ganado del otro lado. Es difícil y por eso es tan valioso y por eso puede ser tan potente y tan rentable. Y la última lección, número 8, es construir un equipo de alto impacto puede ser la cosa más gratificante, energizante e inspiradora que hacemos en nuestras vidas. Este fin de semana en Las Vegas, de verdad, que cambió profundamente mi manera de pensar sobre crecer un equipo y sobre crecer una empresa. Antes de ir a Las Vegas, se sentía como estar parada al frente de esta pared gigante e intimidante que me daba miedo y me daba pereza, y esta experiencia transformó ese panorama porque cambió ese significado. Ya se imaginarán que nos estamos preparando para abrir un nuevo puesto en la empresa, en el área creativa, en la empresa como Head of Media, para que una persona tome responsabilidades en la producción del podcast, el área creativa y la visión del crecimiento orgánica que yo he estado haciendo sola hasta ahorita. Es algo que me intimida, es algo que me da miedo, pero con estas herramientas y con esta visión ahora tengo claro que me voy a tomar el tiempo que sea necesario para encontrar una persona que tiene el nivel de experiencia que necesito en media, en producción de video, en contenido, en audio. Y esta frase que nos dijeron en la conferencia de las personas excelentes en su trabajo siempre tienen oportunidades disponibles, no se van a conformar, eso no es lo que les va a faltar. Y por ende, no solo les tienes que ofrecer un buen sueldo, les tienes que ofrecer también acceso a una cultura de alto impacto, a tener autonomía y espacio para de verdad poder ejecutar y poder trabajar, pero también un propósito grande que esté alineado con sus valores. Y suena a veces imposible encontrar este tipo de personas, pero después encuentras estas personas y te das cuenta que sí existen, solo que toman más tiempo encontrar y que es de verdad un regalo encontrar este tipo de personas y que vale la pena cada segundo de buscarlas. Esta experiencia transformó muchos de estos miedos que tenía al respecto de crecer y escalar la empresa, porque hasta que no estaba ahí me di cuenta que yo pensaba que crecer y escalar iba a significar perder algo, sacrificar algo, y ahora haber estado ahí en este edificio alrededor de este equipo de personas, haber tenido acceso a ellos, lo convirtió en ganas, en un antojo, en un hambre y una ilusión de descubrir lo que se siente trabajar con más personas en proyectos más grandes y más ambiciosos y personas más talentosas, y también ver a las personas de mi equipo ahorita poder crecer y poderles también ofrecer al equipo de ahorita acceso a más personas extraordinarias. Y se me dio la vuelta que agrandar un equipo y crecer una empresa era algo que me pesaba a, wow, qué emoción construir un equipo de alto impacto, porque eso va a energizar a todo el mundo, porque todos los A-players, que son estos jugadores profesionales del más alto nivel, les encanta trabajar con más personas que son A-players en proyectos de alto impacto y poder crear y poder aprender muchísimo. Y yo sé que va a ser un reto seguir creciendo y escalando la empresa, como cada nivel que nos presenta nuevos retos, y cada nuevo reto nos hace enfrentar normalmente puntos ciegos que no son nuestras fortalezas, porque las fortalezas que a ti te vienen natural son probablemente las que haces primero y las que naturalmente resuelves y las que naturalmente les dedicas todo este tiempo. Pero crecer una empresa es un proceso tan espiritual y tan profundo porque nos obliga y nos toca enfrentar partes de nuestras debilidades y de nuestros miedos y de los lugares en los que somos principiantes, y nos toca aprender de cosas que tal vez no fuéramos a elegir por pasión propia o por intención propia o solo por gusto propio, pero ese es el juego. Así que para mí, este viaje a Las Vegas fue energizante en un área que sentía miedo
y que me sentía intimidada y que me sentía un poco paralizada por enfrentar, y poder infusionar energía y nueva información, herramientas, claridad y esa hambre, ese antojo por hacer algo al respecto, yo creo que es el mejor resultado que podía haber esperado, porque eso no tiene precios. Para resumir, 10 recordatorios para que te lleves de este episodio puntuales y al grano. Número 1, una buena planificación estratégica no solo inspira, también confronta. Porque si no estamos dispuestos a mirar lo que nos da miedo, no vamos a poder tomar decisiones verdaderamente estratégicas de los siguientes pasos. Número 2, el miedo a crecer tu equipo puede disfrazarse de prudencia, pero muchas veces es solo miedo a perder el control y miedo a delegar. Pero no crecer por miedo también es una decisión y suele ser caro a largo plazo. Número 3, la excelencia se siente en cada detalle, no es algo que se dice con palabras, es algo que se dice con acciones, no con perfección, sino con horas y horas de práctica, de repetir algo hasta que la seguridad ya no sea un acto, ya no requiera de tanta energía, sino que se vuelva nuestra norma y nuestra forma de estar. Número 4, el precio correcto no espanta, compromete. Si queremos que las personas tomen en serio lo que estamos ofreciendo, necesitamos que el precio vaya de la mano de cuánta atención necesitamos que pongan los clientes. Número 5, el proceso de contratación es una destreza, no es intuición, no pasa por accidente, porque contratar mal es extremadamente costoso energéticamente y monetariamente, pero saber contratar bien, una persona correcta, una persona adecuada, puede cambiar para siempre el futuro de nuestros clientes y de nuestra empresa y de literalmente nuestra vida. Número 6, no preguntes cómo lo hacen o qué hacen, pregunta quién lo hace con ellos. Pregunta a quién contrataron, pregunta cómo se forma su equipo, porque ninguna visión extraordinaria se va a construir sola. Número 7, tus viajes más restauradores no siempre son para descansar. A veces son solo los que te ayudan a pensar distinto, porque un viaje de expansión no es un escape, no es unas vacaciones para no hacer nada, es un regreso a nuestra visión, a nuestra claridad y a nuestro compromiso. Número 8, tus mejores clientes aman que les vendas, siempre y cuando tengamos productos de alto nivel y a la altura de lo que estamos ofreciendo. Número 9, crear contenido no es opcional, es una de las decisiones más rentables que podemos tomar. Si una persona que factura 100 millones al año le dedica tanto tiempo de su semana a crear contenido, tú y yo también podemos darle más tiempo y prioridad. Y número 10, construir un equipo extraordinario puede ser de las cosas más gratificantes de toda nuestra carrera, porque trabajar con personas que aman crear, trabajar, resolver, avanzar y aprender es una de las experiencias más locamente mágicas de las que no creo que hablamos lo suficiente en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Emprender, tener tu propia empresa, escalar una empresa, tiene retos tan grandes, pero hacerlo con personas extraordinarias en estos últimos años me ha cambiado el panorama, ha cambiado mi cerebro, ha cambiado mi corazón y ahora quiero que eso se vuelva aún más grande. Así que eso es el recap, lecciones y aprendizajes de nuestro viaje a Las Vegas. Iba a ser fin de semana, pero no fue un fin de semana, fueron 5 días al final. Fueron días tan productivos, tan restauradores y tan energizantes que yo creo que vamos a estar hablando de esto con mi novio de largo. Ya ha pasado más de un mes y seguimos teniendo tan presente y tan enfocado el trabajo que también ir nos obligó a hacer. Fue el punto perfecto hacerlo en la mitad del año, recalibrar toda la planificación estratégica que habíamos hecho en diciembre y reenfocarla para cerrar el 2025 con esta claridad. Así que con eso cerramos este episodio. Yo les cuento que mañana es el día de la campaña del nuevo journal. El journal número 11 sale el 19 de agosto, ya está en plena producción, ya pasó todas las pruebas de color y mañana vamos a hacer la campaña, vamos a hacer las fotos.
Es pleno verano en Miami, ya se imaginarán que hace tanto calor que no podemos hacer nada afuera, así que basamos toda esta campaña en encontrar un lugar muy específico. Encontramos este lugar como en abril, lo reservamos desde abril y pusimos esta fecha, y cuando planificamos algo con tanto tiempo de anticipación me da tantos nervios cuando ya está a la vuelta de la esquina, así que les estaré reportando todo el proceso por Instagram y nos vemos en el siguiente episodio de Mi Mejor Versión Podcast.